Cuando se menciona a Caín, el de la Biblia, probablemente lo conozcas por el fatídico suceso de asesinar a su hermano. Pero en este video descubrirás algunas de las facetas que quizás no conocías sobre él. Además, a través de la historia de Caín, concluiremos el origen bíblico de la civilización moderna y las motivaciones para el sistema que la gobierna. Quédate para que lo veas. De un origen por demás conocido en la memoria popular, es hijo primogénito de los primeros humanos en esta tierra, Adán y Eva. El nacimiento de Caín vendría acompañado por una solemne expresión de su madre Eva, quien admite que adquirió varón por voluntad de Jehová. Seguido de él nace Abel, quien no lleva más detalles narrativos sobre su nacimiento, pero sería un auténtico arquetipo de un joven que ama a Dios. En algún momento, llegada la edad consciente de estos dos muchachos, Caín se entera de la realidad de interacción religiosa de este mundo y su propio ser con Dios. Y según la Escritura, tiene la iniciativa, él, de ofrendar a Dios. Como él se desempeñaba como labrador de la tierra, ofrece frutos extraídos de ella. Abel se integra a la iniciativa también, pero por su parte, ofrece de los primogénitos de sus ovejas, pues él se encargaba de pastorearlas. El resultado se observa de continuo en la aseveración que hace la Escritura. La ofrenda de Abel es del agrado de Dios, mientras que la de Caín no. La ofrenda de Abel fue con una profundidad que Hebreos logra calificar de la mejor manera, con fe. El hecho de que fue un sacrificio agradable a los ojos de Dios podría ser el siguiente, que fue el primer sacrificio expiatorio, pues es debido a la actitud de Abel que probablemente lo haya entregado con ese enfoque, ya que ofreció de los primogénitos de sus ovejas y la grosura de ellas. Y por otro lado, Caín solo entregó una ofrenda sencilla de entre sus frutos y sin por lo menos resaltar alguna iniciativa en las Escrituras de que haya seleccionado lo mejor de ellos. Pero él, al ver que su ofrenda no agradó del mismo modo a Dios como la de su hermano, de manera inmediata su semblante decayó a causa de la ira, y eso Dios lo observó. Dios estaba realmente al tanto de ellos y sostenía diálogos intensos y profundos como si de un amigo se tratase, pues aun cuando la ofrenda y probablemente la actitud con que Caín la dio no fue del agrado del Señor, la preocupación y el consejo de Dios mismo no se hicieron ausentes, ya que se dirige a él y emite dos cuestiones de suma importancia: la excelencia para ser enaltecido debido a su ofrenda y el pecado que está al acecho de nuestras vidas debido a su ira. Acto seguido, Caín, en muestra de una necedad absoluta, llama a su hermano Abel para ir a un lugar donde posteriormente lo asesinaría, sin reparos ni accidentes. En los siguientes pasajes observamos una escena epítome de un hombre cuando actúa desobligadamente de sus acciones. El Señor le pregunta a Caín de su hermano. Caín se considera ajeno e independiente de él y responde, según la Escritura: no soy su guardia. Enseguida queda al descubierto el asesinato y Dios promulga la cuarta maldición a un ser viviente hasta este punto en el libro de Génesis. Una maldición de dura retribución, pues es echado de la presencia de Dios y es obligado a andar errante y vagabundo sobre la tierra. Caín, en evidente rechazo de las consecuencias de sus actos, levanta una queja diciendo que ese castigo es demasiado para ser soportado, y al estar errante le hace temer por su vida, pues alguien podría matarlo de la misma manera que él lo hizo con su propio hermano. El Señor actuó con una piedad definitiva y, en conclusión, con una marca: Caín sería guardado de no ser asesinado, y si alguien lo hiciera, sería castigado 7 veces más. Caín, después de esto, se marcha de la presencia de Dios. Se establece al oriente de Edén, en tierra de Nod, que su significado en hebreo es vagabundo. Pero es aquí donde comienzan algunos datos de la vida de Caín y sus descendientes, que sin duda darán pista del desarrollo de las civilizaciones de manera autónoma y sin la teocracia del Dios verdadero. En primera instancia tenemos a Caín, que se une a una mujer. Su mujer da a luz a un varón y le ponen por nombre Enoc, cuyo significado es consagrado. No confundir con el Enoc, que es abuelo de Noé, quien es el que caminó con el Señor. Y además de ser Enoc el nombre del hijo de Caín, también le asigna este nombre a la primera ciudad que edificó. Quizás con el alumbramiento de su hijo Enoc y con la ciudad llevando el mismo nombre, Caín intentaría darse un mensaje de consagración, de
dedicación o iniciación, pues estos tres son los posibles significados del nombre Enoc según su original idioma. Pero ¿sería posible que con esto el errante Caín estaría buscando el favor de Dios? ¿Estaría verdaderamente dando señales de un genuino arrepentimiento y una nueva iniciación a una vida que trataría de mejorar? Los comentarios bíblicos sobre esta cuestión han dejado el eco de una frase escalofriante. A pesar de todo, el primer asesino es también el primer edificador de ciudades en la Biblia. En resumidas cuentas, una ciudad para Caín significaría el sistema estable en el que pudiera vivir y sobrellevar la vida errante lejos del favor de Dios. Una estructura que por la necedad de Caín y el abandono de Dios emerge por el hombre y para el hombre. En los siguientes personajes que menciona el texto bíblico vemos la descendencia de Caín, todos ellos con características y elementos interesantes. El primero de ellos, que me parece muy interesante, es Lamec, 5 generaciones después de Caín. Es el segundo en asesinar a una persona según la narrativa de la Biblia, en venganza por haber sido herido. Este mismo personaje efectuaría el primer caso de poligamia al tomar a 2 mujeres, Ada y Sila, y les cantaría a ellas un dicho sobre su asesinato y el hecho de estar orgulloso por la seguridad de llevar una marca más poderosa que la de Caín, pues él decía que sería vengado no 7, sino 70 veces 7. Ada da a luz a sus 2 hijos, Jabal y Jubal, y el primero sería padre de los que habitan en tienda y tienen ganado. El segundo sería padre de los que tocan lira y flauta. Sila, por su parte, da a luz a un varón y una mujer, Tubal Caín y Naama, el primero forjador de utensilios de bronce y hierro, más de su hermana Naama no se tiene más detalles. Estas generaciones abonan a la estructura con sus capacidades y habilidades, van forjando un sistema y una civilización que se va pareciendo cada vez más a lo que nosotros conocemos en la historia de la humanidad. Si nos ponemos a pensar al mirar cada una de las civilizaciones antiguas, estos elementos están muy presentes. Ganado, vivienda, música según el folclore de la cultura, armamentos, utensilios desde hierro hasta bronce e incluso la justicia por sus propias manos a través de la venganza y el asesinato. También la necesidad de satisfacerse con más de una sola mujer. Igual el mismo caso de Lamec. Todas estas características probablemente parezcan inofensivas para el hombre moderno. Tal vez se considerarían más bien como labores de honor, valentía, creatividad, reputación y virilidad. Tal vez esto haga crecer y robustecer un mundo donde el hombre está seguro, donde establezca sus propios valores, sus propias reglas. Una organización común que atraiga prosperidad, vivienda y protección. La historia nos lo ha marcado así. ¿Cuál es el problema de mirarlo mal? Si eso ha forjado las civilizaciones, ha hecho a los grandes héroes y a los grandes líderes que hemos conocido. Y creo que esto es una realidad, pues el hombre cree que ha aprendido a vivir sin Dios. Hasta este punto parece que el rastro de Caín no se observa literalmente en cada personaje. Podríamos señalar como buenos lectores que el suceso y la vida de Caín tienen un momento justo en el tiempo y contiene una historia con su natural culminación. Pero es más que eso. Caín es más vigente de lo que crees. Es el mito que edifica la civilización moderna. Es el origen humano de la separación del hombre y Dios para organizarse en este mundo. En la Biblia, aunque las generaciones de Caín probablemente perecieron de manera completa en el diluvio y continuara la reestructuración del mundo con base a Noé y su familia temerosa de Dios, era evidente que algo seguía trabajando en el interior de las personas, algo que no permitiría la purificación del hombre y el temor de Dios en todas las generaciones, pasando factura esto incluso en Noé y su familia. En la Biblia emerge un hombre llamado Nimrod, un hombre postdiluvio, descendiente de uno de los hijos de Noé. Sería prominente conquistador y también fundador de ciudades, pero con el calificativo de hacerlo en contra de Dios. Este calificativo tiene todo el sentido del mundo al observar que edificó 2 de las más poderosas, idólatras y sanguinarias ciudades de la historia bíblica, Nínive y Babel. Esta última siendo de donde posteriormente saldría Babilonia. Podríamos en términos generales adjudicarle la existencia de estas 3 civilizaciones. Como siempre, para el imaginario de los hombres, un personaje como Nimrod es digno
digno de admiración y se especula que en las leyendas babilonias Nimrod es el comparativo probablemente del famoso Gilgamesh, el más reconocido campeón de su folclore. Y a este personaje se le adjudican las virtudes de la guerra, la conquista, el orgullo. Esos le dan el distintivo de tener grandes hazañas a su favor y el pueblo aclamándole. Se observa claramente que la humanidad errante, homicida y transgresora no solo estaba en un solo hombre como Caín. Exteriorizamos la culpa y la sometemos tan solo en un hombre. Y terminada la historia de ese hombre, nosotros calmamos nuestras conciencias. Pero el suceso de acabar con el Abel que agrada a Dios, física o mentalmente, es algo que continuamente podemos hacer como humanos. Esta historia es devastadora para el hombre. No da pie a un remedio. Y el virus interno de la humanidad que se reveló en Caín sigue haciéndonos edificar reinos de acuerdo a un sistema que se aleje de Dios. Tenemos la sangre de Abel en nuestras manos y definitivamente estamos desterrados de la presencia de Dios. Solo nos espera la muerte. Y nuestras generaciones en continua deteriorización hasta que la ira de Dios nos fulmine completamente. No, espérate, todavía no acabamos. No todo está perdido. Esta historia es trágica, es dura. Y creo que Satanás se las ha arreglado para que en nuestras ciudades nosotros heredemos esa maldición, pretendiendo estar separados de Dios y viviendo como si no estuviera Él con nosotros. Pero la cura existe. Un reino bajado desde el mismo cielo, comenzado en la eternidad. Es el sistema donde se sanan los corazones. Sus leyes son justas. Sus retribuciones no son de maldición, sino de misericordia y gracia. Su primer fundamento como ciudad es el amor. El fundador es alguien que también dio testimonio de su fe en el reino, como lo hizo Abel. Es aquel que siendo nosotros como Caín y habiéndolo nosotros asesinado con todo, Él ha resucitado y nos ha perdonado. Su reino se extiende hasta los confines del universo mismo. Claro que hablamos de Jesús. La pena de Caín ha traído la esperanza de Jesús. El orgullo de Nimrod habrá de suplantarse con el servicio y la humildad de nuestro Salvador. Algunos pensarán con esto que la ciudad es un simple sistema ingobernable por la divinidad, pero existe el proyecto de ciudad de Dios y esto fue Jerusalén. La idea no es esperar hasta la nueva creación para disfrutar de sus beneficios, pues ya lo dijo su fundador, el reino de los cielos se ha acercado. Jerusalén se estableció en la tierra como el proyecto insignia de las leyes de Dios, bajando desde el cielo con plena justicia a los hombres, pero hace falta que los hombres lo sigamos caminando con Dios. Tal vez algunos puntos prácticos para empezar a ver el reino de los cielos serían no matar el testimonio de tu hermano que te revela la verdad. No continúes con la necedad de encubrir tu pecado y forjar con ello tus caminos, pensando que jamás necesitarás de Dios. Y esto es una recomendación con derecho de evidencia, pues en la humanidad y su historia, cada civilización, cada ciudad, aún las más poderosas, se llenaron de la idolatría para reemplazar la necesidad del supremo Dios. Y estos ídolos no eran más que las proyecciones de sus más necias maneras de vivir. Es decir, el hombre religiosamente trata de seguirse a sí mismo, pues se ha quedado con la desesperanza de no poder seguir los caminos de Dios. Y claro que un ejemplo como el de Abel nos haría regresar a las verdades supremas de Dios, pero nuestros ídolos quedarían en la penumbra, no agradarían al Dios supremo. El teólogo Dietrich Bonhoeffer, el Abel de su generación en Alemania, preguntó lo siguiente: ¿será bastante fuerte nuestra resistencia interior contra lo que nos ha sido impuesto y suficientemente despiadada nuestra sinceridad frente a nosotros mismos como para poder reencontrar el camino de la sencillez y de la realidad? Este personaje, como otro muy reconocido por la literatura y la filosofía, que también era alemán, hablaba de vivir aquí y ahora, pero no necesariamente a través de los propios ideales y la moral de un superhombre, sino la completa y absoluta identidad en Cristo. Él es el verdadero retorno a la eternidad, a la humanidad. Él es el verdadero hombre que superó todos los límites por su vida como la vivió.
para nosotros no es ejemplo y olvido de este reino, de este mundo, de esta realidad. Es tomar las manos y en vez de asesinar, empezar a forjar un futuro diferente, y mientras más caminemos con él, mejor. Y dada la inteligente y retórica pregunta del teólogo, una vez siendo conscientes de la gracia dada a nosotros a través del costo que pagó Jesús para nuestra libertad, quedan en evidencia dos elementos que históricamente un ciudadano del reino de los cielos debe tener: resistencia interior contra lo que nos ha sido impuesto y una despiadada sinceridad, no en contra de mi prójimo o de mi hermano, sino frente a mí mismo. Todo se reduce a este momento, a ti que estás viendo este video. Creo firmemente que vencer la muerte, acariciar la pureza, vivir la belleza y amar a mi hermano no son cosas de un futuro utópico. Es la realidad que hoy podemos vivir. Podremos resistir y ser sinceros. Podremos caminar con Dios. Esto es Un Poco de Pan. Hasta la próxima.